Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban todos un saludo muy especial en este séptimo miércoles del tiempo pascual. Hoy contemplamos la segunda parte de la oración del Señor y notamos lo particularmente preocupado que está Jesús por el poder manipulador del mundo y por la influencia negativa que puede llegar a ejercer sobre sus discípulos. Cosa que nosotros experimentamos en nuestra cotidianidad, pues la serpiente antigua, con su mentira, se ensaña contra la verdad que es Cristo, para confundirnos, para enceguecernos, para dividirnos. La posición de los discípulos es bastante delicada, pues tenemos que estar en el mundo, ya que es allí en donde cumplimos nuestra misión, pero tenemos que estar allí sin dejarnos contaminar, sin dejarnos contagiar. Lo entendemos perfectamente en este contexto de pandemia que estamos viviendo, por lo que tendríamos que tener en cuenta todos los protocolos de seguridad. Y sin embargo, con el ejemplo de la pandemia, al que ya hice alusión, no siempre lo hacemos. Nos olvidamos, nos confiamos, pasamos por alto las advertencias y dejamos que el virus del pecado nos ataque y nos convierta al tiempo en transmisores de ese mismo contagio del que ya antes hemos sido víctimas. De manera que se entiende perfectamente la preocupación del Señor, pues nos conoce plenamente, de ahí que su oración sea tan ferviente. Padre Santo, cuide en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Lo anterior nos hace comprender que solo unidos a Él, que no cesa de apoyarnos con su oración, con su palabra y con su Espíritu Divino, pero también necesitamos más que nunca permanecer unidos entre sí, de la misma manera que el Padre y el Hijo están unidos en un amor recíproco. Solo unidos de esta manera estaremos en la capacidad de vencer el odio del mundo y el odio del maligno. La división entre los cristianos, las distintas confesiones, la división al interno mismo de la Iglesia causada por el alejamiento del Señor, por egoísmos y búsquedas de poder, se opone totalmente a la glorificación del Padre y del Hijo. Además, lacera el cuerpo del Señor, rompe aquella túnica sin costura que el Señor usaba y que es símbolo de la unidad interna del cuerpo de Cristo. Necesitamos leer y releer esta oración del Señor y con espíritu de humildad derribar los muros, los caprichos, las animosidades que vienen siempre del demonio. De Dios no viene nunca la división, pues ella genera muerte y nuestro Dios es el Dios de la vida. De Él viene la unión y el perdón, que en cambio dan vida y nos constituye en hijos y en hermanos los unos de los otros. Quizá esta invitación sirva en este momento caótico de nuestro país para que podamos buscar la unidad, la reconciliación, sentarnos, dialogar y buscar una salida a este trance tan difícil. Continúa el Señor diciendo: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición. El Señor es el buen pastor que cuida sus ovejas, y nadie se las arrebata de sus manos. Misión que cumplió a cabalidad, no dejando perder a ninguno. Sin embargo, dice, salvo el hijo de perdición, que parecería referirse a Judas. Pero aquí hay que tener en cuenta que en toda la Sagrada Escritura está presente la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida, a quien el Hijo único de Dios ha venido a buscar para volverlo a la vida. Para el caso de Judas Iscariote, no nos corresponde juzgarlo. Dejémosle esa tarea al único juez de infinita misericordia, quien en el misterio insondable de su amor ya lo juzgó. La expresión entonces indica más bien a Satanás. Él es el verdadero hijo de la perdición, el adversario, el que el mismo Evangelio coloca como quien estuvo detrás de la traición de Judas, el que no obedeció y se volvió mentiroso, por lo que se revela definitivamente como imposible de salvar. Por él ya no hay nada que hacer, porque es definitivamente irrecuperable. Mientras que por un ser humano, así sea el peor de todos los criminales, siempre habrá mucho que hacer y siempre vale la pena de parte nuestra todo esfuerzo por su conversión. El Señor, antes de volver al Padre, se dona a nosotros en su palabra, que nos purifica, nos limpia, nos hace uno con la Trinidad y con los hermanos, y nos da
la alegría plena. Pero la consecuencia de esto es el odio del mundo, pues el mundo, sabemos, ama a los que considera que le pertenecen, diríamos que a sus hijos, porque le obedecen y viven en el engaño, pero en cambio no ama, más aún, detesta a quien vive en la verdad, a quien acepta dicha verdad y se hace hijo de Dios y hermano de su prójimo. Por eso la insistencia de Jesús para que el Padre los guarde del maligno, lo que será un hecho si permanecemos en su amor. Debemos vivir coherentemente con aquello que somos. Somos hijos de Dios, creados a su imagen. No somos hijos del demonio. Cuando vivimos en la verdad, como hijos de Dios y hermanos entre sí, porque vale la pena que lo subrayemos, esta es nuestra única verdad. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esta verdad nada ni nadie la puede cambiar. Cuando vivimos esta verdad hay otra consecuencia que es la santidad de vida. De ahí entendemos la súplica que el Señor hace al Padre: santifícalos en la verdad. Y esa es la verdad. Somos hijos y hermanos. Quien vive en esta verdad, además, la anuncia. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean tan santificados en la verdad. Hoy quiero rogarles a todos un momento de oración por mi diócesis, particularmente por el presbiterio. Hoy celebraremos en el santuario del Santo Cristo de Guabatá nuestra misa crismal, la renovación de nuestros votos sacerdotales, de nuestros compromisos sacerdotales. Por eso te suplico esa oración, orar por el obispo, orar por los sacerdotes, orar para que el Señor nos conceda abundantes vocaciones. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.